En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por Estela Rey y familia, por Rosario Maíz, por Amelia Lugo y familia, Arturo Giacomani y familia, familia Cantú Fernández, sobrino Fernández, Rocha Fernández y por la salud de Nena Montes y una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, tú que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor del nacimiento y de la muerte de tu Hijo, concédenos que así como Él dio la vida, como testigo de la verdad y la justicia, también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad, todo el día la estoy meditando. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Aparto mis pies de toda senda mala para cumplir tus palabras. No me aparto de tus pensamientos, porque tú me has instruido. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel.
Herodes se había cansado de Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes le mandó encarcelar. Herodías sentía por ello un gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Se celebra hoy el martirio de Juan el Bautista, es decir, la muerte o el dar su vida por defender lo que Dios quería. Y es un ejemplo que hoy en día nos tendría que ayudar mucho a ver hasta dónde nosotros tenemos la misma coherencia que Juan. Hoy en día también ser fiel al Señor no es fácil, porque cada día encontramos más gente, más entornos, más personas que no están de acuerdo, que piensan que son cosas exageradas, que piensan que si no les das la razón, entonces tú estás mal, que te critican, aunque nunca llegan a estos extremos. Juan tenía que preparar el camino del Señor. Y cuando dice que le decía a Herodes que no estaba bien quedarse con la esposa de su hermano, no es porque Juan se estuviera metiendo en la vida privada de nadie. Herodes era el rey, Herodes era el primero que había sido ungido y por lo tanto era el primer garante de la ley de Dios y era el primero que la estaba rompiendo y era el primero que estaba en contra de algo que Yahvé les había prohibido. Él es el que tenía que velar para que se cumplieran todos los mandamientos del Señor. Esa era su responsabilidad fundamental. Era guiar al pueblo, era enseñarlo, era acompañarlo, pero sobre todo vivir las enseñanzas. Y sin embargo era todo lo contrario. Vemos también en la narración Herodías, que era una mujer que, como no le gustaban las críticas, fue capaz inclusive de matar con tal de salirse con la suya y quitarse a la persona que le molestaba. Para Juan hubiera sido muy fácil decir: mira, ya no digo nada, me quedo callado, no me meto en problemas y estoy más tranquilo. Sin embargo, él tenía que decirle a Herodes, o tenía que anunciar qué es lo que Dios, a una costa de la cárcel y después de la muerte. Hubiera sido muy fácil, como lo era para los demás. Toda esta gente que está aquí, de las que nos habla el banquete, los principales de Galilea, que eran, pues me imagino que los políticos, los comerciantes, las personas influyentes en la sociedad, toda esa gente, todos eran judíos, todos conocían la ley, todos sabían lo que Dios aprueba o reprueba. Y sin embargo, a la hora de vivir, el rey, por no quedar mal con ellos y ellos por no quedar mal con el rey, todo lo aplaudían, todo le parecía bien. El único que era coherente aquí era Juan el Bautista. Y eso fue
hasta tal punto su coherencia que le corta la cabeza. Ahora nosotros también, ¿hasta dónde somos coherentes? Que luego habrá gente, y no estoy diciendo que tenga que empezar a señalar las faltas, los errores o las miserias de los demás, porque yo no soy quien para juzgar a una persona, pero tener que renunciar o quedar bien con una persona traicionando a Dios, al final de cuentas, eso me hará quedar mal también al final de Dios. Jesús llegó a decirlo: el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y él lo anunció. Y la coherencia tiene que ir, a veces, a pesar, por ser coherente, a veces habrá críticas, señalamiento, rechazo, y en alguna ocasión pérdida de algún favor, de algún apoyo, de alguna ayuda. Pero es que, ¿a quién seguimos? ¿A Dios o a los hombres? ¿Con quién es nuestro compromiso? ¿Con Dios o con los hombres? ¿Qué se tiene que hacer? ¿La voluntad de Dios o la voluntad de los hombres? Y eso, al final de cuentas, es una cosa, porque una de las virtudes que nos falta hoy, aunque faltan muchas, es la coherencia. Hoy en día se predica una cosa y se hace otra. Se anuncia una cosa y se aprueban cosas que sabemos que están mal. Se aprueban cosas que tratamos de justificar, cosas que son injustificables. E insisto, yo no me meto en la vida de la persona. Yo digo, ¿qué es lo que dice el Señor? Y el Señor dice, esto está bien y esto está mal. Y si a alguien le cae el saco, que se lo ponga. Pero es lo que dice el Señor, no yo. Para mí sería muy fácil empezar por querer ganar relaciones, amistades o favores, empezar a justificar lo injustificable, empezar a hacer la vista gorda, empezar a vender la verdad y la coherencia. Y al final de cuentas, entonces, ¿cómo me voy a encontrar? He visto tantas veces, en tantas circunstancias, personas que hablan de la teoría, por un lado, y la práctica de otro. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, no sé, hay que ayudar a los demás. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos damos el consejo de otra persona de que no, a ese no lo ayudes, no se lo merece, te hizo daño, te lastimó? Entonces, ¿a quién seguimos? ¿Con quién soy fiel? Y digo de ayudar, como digo de otras cosas: apoyar, ayudar, perdonar, compaginar. Hoy en día se justifica el vicio porque es normal, todo el mundo lo hace. Y el Señor no lo justifica. Y el Señor dice, el que me quiera seguir es esto. Y estos son los mandamientos. Habrá cosas más duras que otras, habrá cosas más difíciles de cumplir que otras. Inclusive habrá personas que se encuentran en una situación complicadísima. Yo no entro a juzgarlas, pero el Señor es lo que dice. Y por lo tanto, yo no puedo, por quedar bien con alguien, justificar algo que está mal. Al final de cuentas, aquí vemos esto, lo que nos dice el texto, que Herodes, entristecido, pero para no quedar mal con los invitados, le cortó la cabeza. Estaba faltando ahí a dos mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y el asesinato, no matarás. Y Herodes ahí mismo, los dos, los rompió y no le importó. Y curiosamente, después de unos años, esto es al inicio de sería un año después de que Jesús ya predicara, en el año 31 más o menos. En el año 36, si no me equivoco, 35, Herodes muere y manda matar a los principales de Galilea, aquellos que le aplaudían, aquellos que lo festejaban, aquellos que le daban la razón, a esos Herodes los mandó matar, para que cuando él muriera toda Jerusalén llorara la muerte, y para que no deseara, él estaba enfermo, parece que era un tipo cáncer en el estómago que tenía, y él sabía que la gente lo odiaba, y entonces manda apresar a 72, si no me equivoco, principales de Jerusalén, y dijo, cuando yo muera, los matan, para que todo Israel llore mi muerte. Ese era Herodes. ¿Dónde están entonces los favores, esos que le aplaudían?
esos que estaban a favor de él, esos que le decían, esos que estaban tan maravillados por sus banquetes, por sus bailes y por sus cosas, ¿dónde están? 3 años le duró. Y después de 3 años tuvo que dar cuentas a Dios. Ahora nosotros también. Nuestra coherencia tiene que ser siempre muy firme. Coherencia con Dios, no con los hombres. E insisto, yo no se trata de que me meta y señale los errores, las faltas y las situaciones particulares de alguien. Pero yo no renunciar a la verdad ni justificar nunca el mal. Y eso se está haciendo mucho. Ahora el mal ya se le justifica como tienen derecho, pobrecitos, hay que ser feliz y todas esas cosas. Y yo no entro a valorar los derechos o las circunstancias o el sufrimiento de una persona. Yo lo único que digo es, el Señor es lo que dice. El Señor dice esto. Y a cada uno que saque sus consecuencias. Pero desde luego, nunca podemos ni debemos justificar el mal. Nunca, por quedar bien con alguien, le demos por su lado, para luego tratar de sacar alguna ventaja, donde al final estamos traicionando al Señor. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Por estos dones que te presentamos, concédenos, Señor, seguir rectamente tus caminos, como enseñó San Juan Bautista, la voz que clama en el desierto, y confirmó valerosamente derramando su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque en la persona de su precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer. Al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo, aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana, le fue dado solo a él entre todos los profetas presentar al Cordero que quita el pecado del mundo, y en favor de quienes habría de ser santificados, la buena agua viva al mismo autor del bautismo, y mereció ofrecer el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Sangre de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Oremos. Al celebrar el martirio de San Juan Bautista, concédenos, Señor, venerar el misterio de los sacramentos de salvación que hemos recibido y alegrarnos por sus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, la misa ha terminado.